Bien, estamos de vuelta con ustedes esta tarde. Última parte de nuestro espacio, hoy conversando en la segunda parte con Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia. Dejábamos una idea en el aire y tenía que ver con esto que se actualiza desde la Corte Penal Internacional, la posibilidad de la apertura de esta oficina en territorio venezolano para el tema de la asistencia técnica al Estado. Es excluyente a la investigación que inició la Corte Penal Internacional y que establece este plazo hasta el 15 de abril para el Estado de presentar avances en esta materia de cumplimiento de condenas para los hechos de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Es excluyente, es decir, esta oficina no va a poder sumar nada a esta causa que ya se está abriendo, no va a implicar absolutamente nada en este sentido. No es excluyente, y lo digo en el siguiente sentido. Lo digo en el sentido de que la oficina no es la fiscalía. Es decir, la fiscalía va a tener una labor y esa es la que va a realizar. Como que una empresa tiene varios departamentos y uno se encarga de una competencia y otro de otra. Eso no quiere decir que los funcionarios que llevan los casos de la fiscalía en La Haya sigan con la labor de investigación. Recordemos que en el discurso que presentó el fiscal ante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en diciembre del año pasado, dejó bien claro que el memorándum de entendimiento con el gobierno venezolano implicaba una acción de vías paralelas, es decir, que así como el gobierno podía ejercer su potestad de juzgar en Venezuela a los responsables de crímenes de lesa humanidad, la fiscalía también podía hacer otro tanto. Entonces, el hecho de que en Venezuela vaya a funcionar una oficina para transmitir información y capacitación a funcionarios venezolanos no quiere decir que la fiscalía, en el resto de sus departamentos, no vaya a continuar con la investigación de los casos que ya está conociendo y que son bastantes. Es decir, ha habido denuncias desde el año 2014 en adelante, con lo cual se trata de una información bastante amplia que procesar. Bien, lo mencionaba al principio de la entrevista y que es bueno aclararlo, la Corte Penal Internacional investiga crímenes de lesa humanidad. La Corte Internacional, el fiscal Karim Cama en su visita a Venezuela menciona a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la oficina que está en territorio nacional, y hablamos ya del caso particular pasamos del caso particular de la Corte Penal Internacional al tema de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo la continuidad de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ahora la incorporación de un espacio para la Corte Penal Internacional en territorio venezolano, impacta en lo que es el monitoreo en materia de derechos humanos en Venezuela? Organismos internacionales, no solamente estos que hemos mencionado, la ONU, la Corte Penal, el caso también de la Corte Interamericana, hay preocupación respecto al cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo la visión de todos estos organismos o los ojos de todos estos organismos hoy en territorio venezolano puede impactar en el cumplimiento o en el surgir de nuevas denuncias respecto a estos temas? Sí, es muy importante lo que dices, porque no hay un órgano, ni universal, ni regional, de defensa de derechos humanos que no haya condenado a Venezuela por la violación de derechos humanos. Esto es una cosa unánime, que habla de justamente el patrón generalizado y sistemático de violación de derechos humanos. Estoy hablando de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, la Alta Comisionada, la OIT, es decir, organismos que ni siquiera se conocen entre ellos, ni tienen relación entre ellos, todos de manera unánime han señalado la continuación de violaciones sistemáticas generalizadas a los derechos humanos en Venezuela. Y en este sentido, la visita del fiscal tiene también un desenlace que no era esperado. Y en la medida en que, al decir que se iba a apoyar en la oficina de la Alta Comisionada, que está aquí en Caracas, junto con otro organismo, porque señaló la oficina de la Alta Comisionada y otros órganos de Naciones Unidas, esto ya generó una consecuencia directa, y es que no sabíamos si la Alta Comisionada se va a postular a la reelección porque su mandato vence en septiembre de este año. Y al decir esto el fiscal, para un trabajo que evidentemente no se va a agotar en septiembre de este año, porque estamos hablando de un trabajo muy grande, esto ya automáticamente ha generado la prórroga de la presencia de las personas que están aquí en Venezuela, que por cierto necesitan, si antes necesitaban ayuda porque no se daban abasto, pues ahora pues necesitarán todavía más, porque los estándares jurídicos y legales de llevar casos ante la Corte Penal Internacional
son mucho más rigurosos que los casos de derechos humanos que se llevan ante la alta comisionada, con lo cual ahí vemos otra consecuencia inesperada de esta visita al fiscal que trae como consecuencia que se confirma ya no solamente una oficina de un órgano internacional, sino dos. Pero también habla, y dentro de lo que se podría argumentar en este sentido, ya para finalizar nuestra entrevista, habla de un Estado que recibe a la Corte Penal Internacional que parece plantearse, además firmando un memorándum de cooperación entre el Estado y la Corte Penal Internacional, el caso de la Oficina del Fiscal, y el caso también de lo que es el acercamiento con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Habla de un Estado que no parece cerrarse a las investigaciones, o podría pensarse eso. ¿Es así? ¿Es un Estado que hoy abre sus puertas a mostrarle a estos organismos internacionales que en Venezuela no se cometen violaciones de derechos humanos ni existen crímenes de lesa humanidad? De corazón quisiera que fuera así, porque por supuesto, nuestro interés es que haya justicia, y nos da igual si la justicia se hace aquí en Venezuela o se hace en La Haya. Lamentablemente, hasta ahora, lo que hemos visto es medidas que lo que están buscando es ganar tiempo, es decir, la capacitación de funcionarios lleva tiempo, el establecimiento de mecanismos para el establecimiento de responsabilidades lleva tiempo, el nombramiento de nuevos jueces lleva tiempo, es decir, el establecimiento de nuevas medidas o protocolos, por ejemplo, para que no haya desaparecidos o para investigar casos de tortura o de desapariciones forzadas, la implementación de esos elementos lleva tiempo, y eso es lo que está apostando para nosotros el gobierno, que para nosotros no tiene ni ha demostrado una genuina intención de juzgar a los verdaderos responsables, porque recordemos que para nosotros la justicia no está en juzgar a subalternos, la justicia está en juzgar a los que dieron las órdenes, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Bien, doctor, muchísimas gracias por darnos estos minutos a través de Zoom, y para toda la audiencia de Canal Alianza. Estuvo con nosotros vía Zoom, director de la ONG Gracias. Acceso a la Justicia, y con esto vamos a finalizar nuestra segunda entrevista de la tarde, y además ponemos punto final a nuestro espacio. Recuerden que ambas entrevistas van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto, donde pueden también interactuar con nosotros, sus comentarios, y por supuesto compartir en redes sociales mencionando nuestras cuentas, @en Contexto Piso y @Carlos Peñalosa. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.